hay bastante espacio y ahí pueden asistir con nosotros. Así es. Pues le damos nuevamente la bienvenida, maestra Marisela. Sí, Es buenos un días. gusto nuevamente trabajar con usted, ya prácticamente en la recta final de este curso. Hemos aprendido mucho de su trabajo, del trabajo de nuestros compañeros y pues bueno, le damos la palabra y es de usted el espacio. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ok, chicos, pues buenos días. Voy a empezar dando presentación para poder iniciar. Acuérdense que estuvimos viendo una materia por semana y hoy toca ver educación cívica y ética, ¿sí? La próxima semana voy a tratar de resumir lo más que pueda y darle lo más posible. A ver si puedo dar las dos materias de Historia de México e Historia Universal, ya que ya ven que ya van a presentar su examen. Y ya ven que les he estado diciendo que pues también estudien por su cuenta, ¿no? Porque pues son demasiados los temas, es imposible ver en 3 años todos los temas, pero es importante que ustedes recuerden, ¿sí? Estudien, lean, traten de tranquilizarse antes de hacer su examen. Y bueno, pues acuérdense que no siempre uno se queda en las opciones que uno quiere, pero hay muchas posibilidades, así como lo comentábamos hace rato, pues nuestra preparatoria está abierta para ustedes, hay muchas ventajas, terminando pues ya ven como decía el maestro, pueden ingresar a otras universidades, lo importante es que si llevan un promedio alto, pues las universidades del Estado de México les abren las puertas y no necesitan hacer examen. Entonces, hay bastantes oportunidades para que ustedes puedan continuar con sus estudios, ¿no? Y también la prepa pues ofrece muchas actividades para que ustedes también se recreen en la escuela, ¿no? Bueno, les decía, tienen que seguir estudiando, descansar antes de hacer su examen, eso sí se los digo, yo por experiencia, ¿eh? Porque, luego cuando yo iba a hacer un examen, por ejemplo, que yo lo llegué a hacer, me ponía muy nerviosa, ¿no? Y pues luego hasta la noche seguía yo estudiando y pues eso me ponía más nerviosa, ¿no? Y lo importante es tratar de estar calmados, ¿no? Porque pues luego eso nos lleva a la mejor a no contestar también. Bien, les decía, vamos a ver educación cívica y ética, ahorita que va a haber ya elecciones mañana, es un tema muy relacionado, y bueno, pues voy a dar presentación, ¿sí? Bien, nuestro tema de hoy es principios y valores de la democracia, ¿sí? Hablando de democracia, ¿no? Ustedes seguramente escuchan, la democracia, ahorita mañana va a haber elecciones, tiene que haber una democracia. Fíjense que este término viene desde la antigüedad, ¿no? Demos es poder, gracia, pueblo, poder del pueblo, ¿sí? Se supone que esta palabrita viene de la antigüedad y es el poder del pueblo, pero el poder como para elegir. Pero ¿qué tantos derechos tenemos también nosotros en esta democracia? ¿Dónde lo dice? ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Y bueno, pues tiene que ver también mucho con los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues el tema es principios y valores de la democracia. Y vamos a ver algunos otros subtemas relacionados con esto de la democracia. Sí, en primer lugar, pues posiblemente veamos algunos valores de las sociedades y para que se pueda llevar a cabo esta democracia. Ya saben, ustedes todavía no votan, pero pues próximamente, en unos añitos, ya van a poder votar. Y les decía, vamos a ver los derechos humanos, que ya también los habíamos visto anteriormente en relación a los derechos y obligaciones de los niños y los jóvenes. No sé si se acuerdan, pero ahorita vamos a ver lo que es derechos humanos en general.
Dice, los derechos humanos son el conjunto de facultades y libertades que en determinado contexto histórico protegen las exigencias de la dignidad humana y están reconocidos en leyes nacionales e internacionales. Uh-huh. Bien, sabemos que todo ser humano tenemos muchos derechos, ¿sí? Fíjense que aquí hay algo curioso, cuando alguna nación llega a estar en guerra, como que los derechos se quitan, ¿no? Porque cuando hay una guerra, pues ya saben que pues hay muertes, ¿no? Y pues se eliminan casi los derechos humanos, ¿no? Sabemos que ahorita pues sí hay guerras, últimamente allá en Israel, ¿no? Hay guerras y bueno, es que no debería de ser, ¿no? Si practicáramos bien lo que son los derechos humanos. Pero bueno, esto es de acuerdo a la dignidad. Nosotros tenemos cada uno dignidad frente a cada pueblo, a cada gobierno, a cada constitución. Por eso México tiene su propia constitución. Y bueno, ahí tenemos derechos humanos, ¿no? En general, para toda la gente. Dice, en México, la Constitución garantiza los derechos humanos mediante las garantías individuales. Estos consagran los derechos sociales y políticos. Acuérdense que una sociedad se debe de regir por ciertas reglas, ¿no? Pero bueno, eso se le podría llamar también moral, ¿no? Surgen las reglas, las leyes para poder cumplirlas. Y posteriormente, si no se cumplen, que ya sería la ética, acuérdense que estamos viendo educación cívica y ética, la ética a nosotros, sirve para tomar las decisiones que queramos con respecto a nuestra vida, cómo debemos actuar en sociedad, ¿sí? Y se supone que en sociedad debe de haber una armonía, una convivencia. ¿Por qué? Pues porque no podemos salir a la calle y afectar a otra persona, ¿no? Entonces, como consecuencia, tendría que haber un castigo, que sí los hay, ¿no? Es decir, yo no puedo salir a la calle y voy a robar, a quitarle las pertenencias de otra persona porque se persigue por delito. Aunque ya sabemos que aquí en México hay mucho de eso y a veces no se pueden agarrar a los delincuentes, pero en otras ocasiones sí los han llegado a agarrar y pues tienen un castigo porque eso viene en la Constitución. Les digo, todos tenemos que tener dignidad ante nuestro gobierno, ¿no? Y por eso surgen la Constitución. Acuérdense que históricamente, pues la Constitución aquí en México, pues ha ido cambiando, ¿no? Estamos viendo en Historia de México, por ejemplo, que la primera Constitución que fue después de la independencia, pues hubo una, ¿no? Luego hubo un cambio cuando estuvo Benito Juárez, hablando de los derechos, ¿no? Y volvió a haber más cambios hasta que llegamos después de la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces, nuestra Constitución ha tenido muchos cambios, pero en beneficio a la población, ¿sí? Fíjense que después de 1900, después de la Revolución, ¿no? Podríamos decir de 1917 por ahí o 21, pues no había educación gratuita, ¿sí? Entonces, pues eso lo vinieron a implementar como un derecho de los mexicanos, por eso en México existe la educación gratuita, sobre todo la básica, ¿no? Son derechos que nos da la Constitución y pues que nos van a servir a nosotros, ¿no? Sobre todo en la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Bien, los derechos humanos como fuente de valor. Tenemos, creo que son como 6 o 7, y que hablan precisamente de esto que les digo, lo que podemos, a lo que tenemos de derecho nosotros en nuestra sociedad como seres humanos, ¿a qué tenemos derecho? ¿No? Porque fíjense que, pues les digo, sí hay mucha delincuencia, pero se tiene que castigar. ¿Por qué? Porque como seres humanos merecemos un respeto y una dignidad en la sociedad.
Y dice, dignidad humana es el valor de los individuos en sociedad que poseen, con base a su racionalidad, conciencia, sentimientos, emociones y derechos. Uh-huh. Bueno, aquí está la dignidad humana que viene en los derechos humanos, ¿no? Tenemos derecho a la dignidad humana, ¿sí? A tener conciencia, sentimientos, emociones y derechos, ¿no? Es decir, nadie puede venir y hacernos algo, para eso también nosotros tenemos que tener conciencia. Porque, bueno, pues en la delincuencia, pues no se tiene realmente una conciencia, ni un sentimiento, ¿no? Digo, bueno, yo pienso que cualquiera de ustedes no puede salir a hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Bueno, yo tampoco la haría, ¿no? Aunque a veces sí hay peleas, digo, no digo que no las haya, porque luego hay veces vecinos que se pelean por ciertas cosas, pero no es por eso que voy a salir a hacerle daño, con esa intención a un ser humano, porque merece el respeto, merece tener una dignidad humana, ¿no? Y todos lo merecemos. Ese es un valor muy importante, porque nadie puede venir a decirnos, o hacernos un daño. Y bueno, pues vamos a continuar. Dice, el reconocer y tener conciencia de lo anterior es un principio básico de la convivencia respetuosa, es la base de los derechos humanos. Pues es lógico, ¿no? Porque si yo tengo esa conciencia de no ir a dañar a otra persona, de respetarla porque tiene dignidad humana, pues lógico que no lo vamos a hacer, ¿no? Y aquí estaremos hablando, acuérdense que, bueno, pues entre jóvenes se da mucho el molestar, ¿no? No quiero decir que ustedes, ¿no? Pero sí se llega a dar, ¿no? Y bueno, pues en nuestra Constitución está que nosotros tenemos una dignidad humana y por lo tanto tenemos que ser respetados, ¿sí? Yo no puedo ir y gritarle y decirle y aventarle cosas y ahorita vengo, no, porque todos tenemos derecho, por eso hay una Constitución. Si llega a haber ciertos problemas muy fuertes, por ejemplo, en la calle, entre vecinos, se puede ir pues a hacer como una demanda, ¿no? Para que se arreglen la solución, para que se arregle y se haya una solución ahí mismo, ¿sí? Entonces, por eso están estos derechos, ¿no? El derecho, pues, a tener la paz, ¿sí? La paz entre todos nosotros, sobre todo entre el mundo, ¿no? Pero entre comillas, ¿no? Porque también entre países, pues acuérdense que ahorita que hemos estado viendo tanto historia de México como historia universal, pues si se han dado cuenta, pues creo que toda la historia ha habido muchísimas guerras, ¿no? Guerras por el territorio, ¿sí? Por que no pensamos igual. Si realmente se practicaran esos derechos, pues no tendríamos esas guerras, ¿no? Si realmente se pudiera llegar a un acuerdo, a la plática, pues no tendríamos guerras, pero pues desafortunadamente las tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo, no hay un respeto, no respetamos al otro, hablando de territorio o hablando de pensamiento, porque pues ya ven que ha habido guerras hasta por la religión, ¿no? Acuérdense de las famosas, la Guerra Santa, ¿no? Que hablamos en Historia Universal. Y bueno, pues se supone que estos derechos, nos van pues nos van a proteger de cierta manera, ¿no? Porque tenemos el derecho a tener una dignidad humana, ¿no? Y no podemos salir y agredir al otro y aventarle cosas y bueno, ahora porque no me gusta o porque tiene esta forma de ser, no, porque nosotros tenemos derechos, muchos derechos, ¿no? Vamos a ver con el siguiente, esto es el de dignidad humana, acuérdense que ustedes no tienen no pueden ir y maltratar a una persona, así sea niño, joven, adolescente, adulto, no lo pueden maltratar, ¿no? Y tampoco a nosotros nos pueden venir a maltratar porque tenemos una dignidad, todos tenemos una dignidad. Vamos a ver qué otro de qué otro derecho. Dice el número 2. Autonomía. Es un valor de los individuos en sociedad por el cual mediante la razón determinan criterios de acción y juicio, se autogobiernan y responsabilizan. Bueno, sí,
¿Por qué? Bueno, pues que nos dan esa libertad, esa autonomía de nosotros determinar qué es lo que queremos hacer con nuestras propias vidas, ¿no? Claro que tenemos que tener un juicio, ¿sí? Y también una responsabilidad para nosotros y para la sociedad, ¿sí? Porque, bueno, pues imagínense, si mi negocio es el robo, pues no estoy respetando a nadie, ¿no? Además, pues mi juicio no está bien, o sea, ¿cómo voy yo a ir a robar? Porque eso también, pues, y aún así, ¿no? Si me agarra una patrulla, la policía, pues también me tengo que hacer responsable de mis actos, ¿no? Tanto malos, pero como buenos. Y lo que se pretende aquí con esto de los derechos humanos es que nosotros tengamos una libertad, pero con responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues yo quiero estudiar una carrera y voy a hacer lo posible, pero tampoco voy a pasar sobre los demás para poder lograrlo, ¿verdad? Porque hay quien sí lo hace, ¿no? Con tal de lograr sus objetivos, pues no le interese a quién perjudicar, ¿no? Es decir, si yo quiero tener un negocio y a lo mejor para tenerlo voy a robar, ¿no? O voy a hacer otras cosas indebidas, pues eso no lo puedo hacer, ¿no? Porque pues si no, entonces imagínense esa autonomía, nuestro derecho a decidir, a elegir, se supone que hasta expresarnos tenemos derecho, pero con responsabilidad, no agrediendo a los demás, ¿no? Y esto de la autonomía, pues es muy importante también porque ustedes, pues tienen el derecho de elegir la carrera que quieren, de que si más adelante quieren ser comerciantes, de que si quieren comprar un coche, de que si quieren, pero todo y siempre y cuando sea legal, ¿no? No siendo responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? Acuérdense que en nuestro país le hace falta mucho esto, mucho, porque hay mucha delincuencia y donde quiera escuchamos, vemos, ha pasado cerca de nuestras casas, ¿no? Yo se los digo porque pues aquí sí ha pasado algunas veces y bueno, pues uno se espanta, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Así como que se escuchan así balazos así, ay, no, ya ni sale uno a ver porque no me vaya a llegar uno, pero pocas veces y yo digo que en todos lados pasa, pero bueno, nuestra autonomía, pues siempre esa libertad que tenemos, esa conciencia de decidir lo que queremos ser, pues siempre va a ser con responsabilidad, ¿no? Siempre que no afectemos a los demás. Bien, y estamos hablando de la libertad. Otro de los derechos humanos y que también se le conoce como un valor es la libertad, que se define como la capacidad del hombre de decidirse a actuar de acuerdo con la razón, sin dejarse dominar por los impulsos y las inclinaciones espontáneas de la sensibilidad. Es uno de los valores más importantes que se relaciona con la dignidad humana y con la necesidad de contar con las condiciones sociales y culturales que permitan a los mismos y a los pueblos a desarrollarse sin ningún tipo de límite, siempre y cuando se respete a terceros. Ahí está, ahí lo dice, ¿no? O sea, nosotros tenemos el derecho a la libertad, ¿sí? Pero siempre y cuando, pues, no dañemos a terceros, ¿no? Porque ahí entonces entraría la ley y entonces esa libertad, pues, no la vamos a tener, ¿no? Porque, pues, todos los delincuentes que llegan que se llegan a capturar, pues, van a la cárcel, ¿no? Pues, aquí en México, la verdad, yo he escuchado que no es muy bonita la experiencia de estar en la cárcel, ¿no? Eh, Digo, las cárceles están llenas, ¿sí? Pues no tienen el derecho a la libertad. Hay gente que puede estar muchísimos años dependiendo, ¿no? De la sentencia que les dé. Pero esto de la libertad, acuérdense, sí somos libres, pero no podemos estar dañando a terceros, ¿no? Es decir, sí soy libre para decidir, para lo que quiera hacer, siempre y cuando pues no dañe a terceros. Inclusive somos libres hasta para manifestarnos, ¿no? Siempre y cuando no vayamos haciéndole daño a los demás. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Ahora que las mujeres salen a protestar en contra el mismo maltrato que se les da a ellas, pero pues yo veo mal, bueno, yo lo que pienso, ¿no? Veo mal que, bueno, sí, tenemos el derecho de la libertad de manifestarnos, pero tampoco voy a ir a destruir la ciudad,
O sea, si nosotros estamos luchando porque no haya violencia, ¿por qué entonces yo voy a fomentar violencia? ¿No? Eso de andar pintando las calles y destruyendo los comercios, pues eso no es respetar a los demás, ¿no? Bueno, yo veo mal eso, ¿no? De hecho, yo nunca he ido a alguna marcha de la mujer, he ido a otro tipo de marchas y por cierto, en nuestra escuela, pues sí nos piden que no estemos, pues, por ejemplo, gritando groserías, aventando, porque eso no se debe de hacer, chicos. ¿Por qué? Porque no podemos estar, dañando a los demás. Y bueno, yo nada más les estoy poniendo un ejemplo, porque, pues, imagínense, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en eso. Si yo me voy a manifestar porque hay violencia hacia la mujer, entonces, ¿por qué voy a fomentar violencia? Porque imagínense si van a rayar monumentos que son de nosotros, que son de todo el pueblo, pues eso es una violencia, ¿no? O van a agredir a otros o a romper sus cristales de los comercios, pues eso es violencia, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí no estoy ejerciendo bien mi libertad porque no debo porque debo de respetar a terceros, ¿sí? Y les digo, yo, a mí lo que me gusta de ahí, de nuestra escuela, nuestra preparatoria, que se fomenta mucho eso, ¿no? Que a veces sí hemos llegado a ir a algunas marchas, sobre todo de la educación, y yo veo así, que pues nuestro director nos dice, no, es que no deben de agredir, no deben de ir gritando groserías, no deben de ir, ¿por qué? Porque por eso, muchachos, porque hay que conocer de nuestros derechos humanos, ¿no? Hay que leer, hay que saber, ¿no? Y ahí lo dice, tenemos que respetar a terceros. Somos libres, sí, pero siempre que no afectemos a las otras personas. Por eso les digo que yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, está bien que se vayan a manifestar las mujeres y estoy también consciente de que no son todas, ¿no? Pero pues eso de que se pongan la máscara y dañen, pues imagínense nada más, ¿no? Entonces estamos fomentando más violencia y estamos como que en contradicción, ¿no? Si yo voy a manifestarme para que no haya violencia, entonces ¿para qué hago yo violencia, no? Por eso está, hay que leer, hay que saber y hay que respetar. Vamos a ver el siguiente, chicos. Bien, tenemos lo que es la convivencia democrática. Dice, todos los individuos que pertenecen a la sociedad tienen asegurados los derechos humanos establecidos por el Estado. De igual manera, pueden y deben participar con equidad, libertad, justicia y todo lo inherente a la toma de decisiones del gobierno. Algunos aspectos esenciales en convivencia son el valor de cada persona o a trato digno nos dignifica y la convivencia justa e igualitaria nos conviene a todos, ¿no? Y acá vean lo que les pongo, las normas y la convivencia democrática, convivencia, ¿sí? Bien, fíjense, pues ahorita estamos viendo ya, les digo, mañana va a haber elecciones, tenemos el derecho a ir a votar para esta democracia, tenemos el derecho de elegir a quien nos gobierne, a quien nosotros pues vemos, leemos y nos damos cuenta que están haciendo cosas por nuestro país, ¿no? Dice, tienen que asegurar los derechos humanos por el Estado. Bueno, claro, el Estado pues va a apoyarnos, a defendernos con esos derechos humanos, ¿no? Tenemos el derecho a la libertad, a la justicia, ¿no? Es decir, si a la equidad, o sea, somos iguales. Fíjense que esto es muy importante y más adelante vamos a ver igual otro que habla de equidad, porque nosotros no podemos estar discriminando, perdón, a las personas, ni por su color, ni por su forma de ser, ni por su pensamiento, digo, porque fíjense, hablar de política y hablar de religión es un término que nunca se acaba, pero si nosotros aplicamos mucho esto de la equidad, la libertad, de que todos tienen esa equidad, todos tienen esa libertad, todos tienen derecho a la justicia, ¿sí? Y todos tenemos derechos a estar inherentes a las decisiones del gobierno.
¿no? Para eso elegimos nosotros nuestro gobierno, ¿no? Y les digo, es muy importante porque si nosotros pensamos y reflexionamos, esto de la equidad es muy importante. Porque yo, fíjense, a veces, pues siempre queremos tener la razón, ¿no? Y no va más allá cuando yo en algunas experiencias he tenido alumnos que no, que mi idea no, que la mía, y a fuerzas queremos tener la razón. Y bueno, pues aquí lo importante es dialogar, escuchar, ¿no? Si nosotros hiciéramos eso, no llegaríamos a los golpes, ¿no? Porque yo tengo la razón, yo tengo la razón. Les digo, por eso hay guerras, ¿no? Porque cada país quiere tener la razón de lo que está pensando, ¿no? Y no aprendemos a respetar. Si nosotros aprendiéramos a respetar y esto de la convivencia democrática, sin estarnos haciendo daño, sería otra situación, ¿no? Inclusive nosotros lo tenemos que practicar desde chicos, ¿no? Bueno, ok, o sea, yo no, mis ideas son estas, pero si las tuyas son aquellas, pues muy respetable, ¿no? Pero tampoco voy a intentar cambiar al otro, ¿no? Porque yo he visto eso en algunos alumnos, ¿no? Yo intento cambiar al otro porque yo tengo la razón, lo que yo estoy pensando, es lo que es, ¿no? Y yo no te voy a escuchar, yo más bien te voy a atacar y te voy a decir porque tú debes de cambiar. No, no, muchachos, porque cada quien tiene su propio pensamiento, su propia forma de ser, ¿sí? Y eso también habla de equidad, debemos de respetar a la persona tal y como es, ¿sí? No podemos, por ejemplo, ¿no? Que vengan indígenas y hay porque son indígenas, pues yo los voy a hacer. No, no, porque debemos de ser iguales, todos tenemos los mismos derechos, hablando de la sociedad, ¿no? Que porque tienen una preferencia sexual diferente, pues tienen el derecho a ser respetados, ¿sí? Si no va de acuerdo a mis ideas, ok, no va de acuerdo, pero pues yo lo voy a respetar a lo mejor porque se visten de tal manera yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo tengo que respetar porque ellos también tienen dignidad y tienen derecho a la libertad de expresión, de ser como ellos quieren, y eso habla de igualdad entre nosotros, ¿no? Y les digo, esto es muy importante, esto de la convivencia democrática, pues acuérdense que nosotros vamos a elegir y que, bueno, pues tenemos que apoyar a ese gobierno que elegimos en las decisiones que tome, ¿no? Y que nosotros tenemos que leer y ver qué tanto está haciendo ese gobierno por nosotros, ¿no? Qué tanto está trabajando por nosotros, ¿no? Y pues para eso, chicos, pues debemos de leer más, ¿no? Ahí no dejarnos llevar por tantos comerciales, ¿no? Como dicen, una propaganda que no es buena. No, porque pero que no es cierto, ¿no? Lo que debemos de hacer es leer lo que realmente está pasando en el país, ¿no? No dejarnos llevar, por ejemplo, por los anuncios, ¿no? Que más que parece que están atacando más que proponer qué pueden hacer por nuestra sociedad, ¿no? Y eso pues también siento que no está bien, pero bueno, así se da la política en nuestro país. Y bueno, pues la convivencia democrática, acuérdense, nosotros debemos de respetar. Y el gobierno que gane por mayoría de elección, pues tenemos que ser todos, estar apoyando a las decisiones del gobierno siempre y cuando pues estén bien, ¿no? Porque pues acuérdense que pues muchos gobiernos, pues la verdad, se han dedicado a vender nuestras empresas y a sacar dinero. Y pues por eso es importante leer, chicos, para no dejarnos llevar, para poder tener una convivencia democrática y tampoco dejarnos llevar por todos los comerciales que dicen, no, es que nos va a destruir, es una amenaza para el pueblo, y quién sabe qué tanto dicen, ¿no? Pero bueno, esa es la convivencia democrática. Vamos a ver el otro. Este es el que le decía, de respeto a las diferencias culturales, ¿sí? Se relaciona con la dignidad humana y se refiere a la no discriminación, intolerancia, persecución o al exterminio de grupos o personas que profesen diferentes religiones o formas de pensar o actuar en su vida cotidiana. Fíjense que esto me recuerda que los derechos pues surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y ustedes deben de saber
que pues hubo muchas muertes de judíos, de los que metían en los campos de concentración, cosas horribles. ¿Por qué? Por lo mismo de que no respetamos las diferencias culturales, ¿no? Es lo que les hablaba hace rato, ¿no? Nosotros no podemos discriminar tan solo porque sea de otra religión, porque piense diferente, porque pertenezca a cierto grupo social. No lo podemos hacer y precisamente pues estos derechos surgen después de la Guerra Mundial, porque bueno, pues hablando de historia, acuérdense que pues hubo dos guerras mundiales en el siglo XX. Me parece que la primera fue de 1918, por ahí así, a 21, y la segunda de 1938 a 1945, que fue la más catastrófica y que por eso surgen estos derechos, ¿no? Imagínense, ¿no? Pues qué feo, ¿no? Qué feo que hayan, tan solo porque no iban con su religión y su forma de ser, pues muerto tantos judíos y otras personas más de otros países que se oponían, ¿no? Se oponían a ese gobierno de Hitler y por eso surgen estos derechos. Es que nadie tiene derecho a, pues a atraparte, como fue en la Guerra Mundial, te atrapo, te castigo, te encierro, no te doy de comer, y bueno, pues muchas cosas muy horribles que pasaron, que por eso pusieron esto del respeto a las diferencias culturales. Es que nosotros no podemos hacer eso. Y acuérdense que pues aún así todavía sigue habiendo, ¿no? Todavía he escuchado algunos casos de discriminación hacia los negros, que también pues los africanos en su historia padecieron mucho y no sé si sigan padeciendo, sobre todo se ha dado en Estados Unidos, ¿no? Pues eso de que persiguen a las personas por ser negras, pues eso tampoco debería de ser. Entonces eso habla del respeto a las diferencias culturales, ¿no? Como aquí lo pongo, ¿no? O sea, no importa, ¿no? Sabemos que pues por allá por el Medio Oriente tienen su propia cultura y aunque no estemos de acuerdo, pues así es, ¿no? Las mujeres que se tapan la cara, vean, aquí hay aquí les pongo un ejemplo, aquellas que se tapan la cara por su religión, sí, las personas negritas, los asiáticos, ¿no? Los latinoamericanos que somos morenos, ¿no? Suizos. Entonces, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de ser. Entonces, nosotros tenemos que respetar, aunque les digo que si nosotros aplicáramos realmente los derechos humanos, pues no habría guerras. Pero pues sin embargo, pues como cada país quiere tener la razón y no se ponen de acuerdo, pues se llegan a las guerras, ¿no? A ver quién gana más espacios, quién gana más, o sea, quién es más poderoso. Y de eso pues no se tendría que tratar, ¿no? Hay que respetar a las diferencias culturales. Aquí en México, por eso les decía, cuando vienen indígenas como que casi los quieren hacer un lado, ¿no? Pero no, son parte de nuestra cultura, ellos tienen su propia forma de pensar y de ser y de vestir y no tendríamos por qué hacer esas diferencias culturales, ¿no? Aquí mismo en el país, ¿no? Luego a veces hay gente que hasta se expresa mal de ellos y no tendría por qué hacerlo, porque también como nosotros están dentro de la Constitución y tienen el derecho a ser respetados porque tienen una dignidad humana. Uh-huh. Y entonces esto es muy importante, chicos. Hablar de esto es muy importante y que ustedes lo piensen, lo determinen y tomen su decisión es muy importante, ¿no? Tiene que ver mucho también con la historia, acuérdense. Bien, hablamos de justicia social, ¿sí? Y se busca construir las condiciones sociales basadas en la distribución equitativa de las oportunidades para satisfacer las necesidades de educación, salud, empleo, descanso, recreación, vivencia e información veraz y oportuna de la población, ¿sí? Bueno, eso es lo que es justicia social, lo que busca construir que tengamos una mejor convivencia, ¿sí? Y bueno, yo pienso que pues este gobierno que ha estado se ha preocupado, ¿no? Porque en ese gobierno yo he visto que han compuesto muchos parques, cosa que pues anteriores gobiernos no lo hacían, ¿no?
empezaron a arreglar algunos parquecitos, a meter juegos, a meter aparatos de ejercicio, y eso es para la convivencia social, ¿no? En cuanto a las necesidades de educación, pues acuérdense que nuestro país es uno de los muy afortunados de muchos otros, porque la educación es gratuita. Me refiero a que no tienen que ir a una escuela de paga, pues la más barata, por muy barata que sea, yo creo que está en 2,000 hasta 6,000, 7,000 mensuales, porque mucha gente no tiene el dinero, ¿no? Y si no existiera esto de las necesidades de la educación, imagínense, ¿quién iría a la escuela, no? Si la tuviéramos que pagar a ese precio. Y tenemos ese gran beneficio de tener una educación gratuita, solamente algunas cuotas se dan para ciertos gastos de la misma escuela, ¿no? A la salud, vean cómo ahorita con todo lo que pasó, pues este gobierno tuvo que reconvertir muchos hospitales que estaban hasta abandonados por otros gobiernos que nunca pues habían invertido en ponerlos bien, y ahora que pasó esto, pues tuvieron que habilitar hospitales que estaban abandonados, ¿sí? Arreglar muchos otros, ¿no? El empleo, ¿no? Siempre se está tratando de fomentar el empleo, aunque ahorita pues sí nos fue un poquito mal, yo digo porque pues mis propios hijos se quedaron sin trabajo, digo, y todo pues, debido a la pandemia, ¿no? Es decir, pues ni modo, ¿no? Estamos pasando ahorita por una situación pues que pues está fuera del alcance de nosotros. Y bueno, pues el gobierno se tiene que preocupar también por eso, ¿no? Por eso luego también en las noticias dicen, no, pues tantos empleos se perdieron o tantos empleos ya se abrieron. Y bien, pues para continuar con eso, pues tenemos que pues seguir avanzando, ¿no? Al descanso, la recreación, la vivencia, la información veraz y oportuna de la población, ¿no? Y bueno, pues esto es justicia social, ¿no? Lo que pues también el gobierno fomenta para nosotros, ¿no? Y nosotros nos corresponde pues cuidar lo que nos dan, ¿verdad? No ir a destruirlo y pintarlo y porque no me gusta, pues no podemos hacer eso, ¿no? Acuérdense que muchos de los recursos del gobierno, pues son impuestos que nos descuentan a nosotros en los pagos y que se tienen que invertir en la misma población, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlo. Y vamos a continuar, chicos. Vamos a ver un video que habla sobre esto, sobre los mismos derechos, ¿sí? Y pongan atención. Tema 5. Principios y valores de la democracia. El sujeto valora las cosas que le rodean en función de sus circunstancias. Por ejemplo, un plato de comida adquiere mayor valor para una persona que se muere de hambre. Es así que los derechos humanos son fuente de valor, pues representan la ética y los criterios universales que orientan el juicio de las personas. Estos derechos son importantes debido a que se basan en ideales de dignidad. Veamos. Fíjense, orientan el juicio de las personas, ¿sí? Es muy importante porque les digo, claro que si nosotros no leemos y no entendemos, no vamos a saberlo. Entonces, orientar el juicio de las personas es precisamente eso, ¿no? Tratar de que no que cambien, sino que tomen conciencia de estos derechos para el respeto hacia los seres humanos. A ver, vamos a continuar. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Ahí está. Es los que estábamos viendo, chicos. Como ven, es un derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos el derecho a ser respetados, valorados como individuo social. Sí, es lo que les decía hace rato. No podemos ir y agredir a otra persona, ni quitarle sus pertenencias, ni pelearnos, ¿no?
Autonomía. Literalmente se traduce como el que pone sus reglas a sí mismo. Es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Ahí está, ya también lo vimos, es facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, ¿sí? Pero tenemos que tener un criterio muy amplio, le digo, porque si tenemos un criterio muy cerrado, pues imagínense, con independencia de la opinión o el deseo de otros, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos el derecho a pensar como nosotros creemos, siempre y cuando pues no afectemos a los demás, ¿sí? Con independencia de la opinión del deseo de otras personas. Libertad de los individuos. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ay, ¿qué pasa? Una sociedad. Bueno, la libertad de los individuos, que también ya habíamos hablado de libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Sí, siempre y cuando no afectemos a los demás, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos todas las libertades siempre y cuando no hagamos daño a los demás. Y nada más. La convivencia democrática persigue una vida tolerante en un sistema político democrático. Esta visión no tiene nada que ver con incorporar como propios los puntos de vista de otra persona, sino comprender que tienen derecho de pensar como piensan. Ahí está, el derecho de pensar como piensan, chicos, es lo que les decía, la convivencia democrática significa vivir con el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión, en armonía. Es decir, nosotros pensamos de una manera, pero tampoco podemos hacer que otra persona cambie, ¿sí? Porque a lo mejor la otra persona piensa de diferente manera, ¿no? Y estamos hablando de una convivencia democrática que nosotros tenemos que respetar al ser humano en su pensamiento, raza, religión, cultura, idioma, ¿sí? Por eso es la convivencia democrática. La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. Por eso es importante que nos respetemos cada quien. Ahí está, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos respetemos y respetemos a los demás, ¿sí? No importando cómo se vistan, qué es lo que piensen, de qué religión sean, si son güeritos, si son morenitos, o sea, no importa, ¿no? Eso es el respeto a las diferencias culturales. En las diferentes culturas. Justicia social. Es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, sin importar su clase social. Bueno, la justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, ¿sí? Esa es la justicia social. El respeto igualitario de los derechos y obligaciones de cada ser humano. Acuérdense, a veces no hablamos de obligaciones, pero así como tenemos el derecho a ser respetado, nosotros también tenemos obligaciones, ¿no? Obligación también de respetar al otro, ¿sí? De no maltratarlo, ¿sí? De no discriminarlo. Y solamente así puede haber una justicia social. Les digo, tiene que ver mucho con el otro, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho con nosotros, con nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra propia ética, que es la que nos dice lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Pero bueno, pues esto viene en la Constitución. Ahora hablemos de las responsabilidades ciudadanas en la democracia. Bien, fíjense que esto de las responsabilidades ciudadanas, en la democracia también es importante. ¿Qué responsabilidades ciudadanas tenemos nosotros en esta democracia? Acuérdense que democracia es poder del pueblo, ¿sí? Para nuestro pueblo.
Las tres responsabilidades más importantes son respeto a las normas y leyes de la sociedad, conocimiento de las cuestiones y los puntos de vista de los demás, y la participación en la sociedad ejerciendo el derecho al voto y debatiendo. Características de la democracia. La democracia es una forma de gobierno donde el poder y la responsabilidad civil es ejercido por los ciudadanos adultos, de forma directa o a través de representantes elegidos libremente mediante el voto. Se fundamenta en velar por el bienestar común y respetar los derechos particulares. Por esta razón, la democracia usualmente está en desacuerdo con cualquier forma de poder centralizado. Hablemos de algunas de sus más importantes características. La libertad de expresión es la facultad que tenemos todos los que vivimos bajo la democracia de expresar lo que nosotros queramos. Bueno, acuérdense que la libertad de expresión en la democracia, sí, tenemos el derecho a opinar, pero no a agredir, ¿sí? Ahí hay una gran diferencia. Sí, vamos a opinar, sabes que estás bien, estás mal, por esto, esto y esto, pero tampoco agredir, ¿no? Porque yo a veces noto mucha agresión. La libertad de conciencia es la facultad que tenemos para poder formar nuestro pensamiento como nosotros deseamos. La libertad del voto es la facultad que tenemos para votar por nuestros representantes. Y la libertad de culto es la facultad que nosotros tenemos para profesar la religión que más nos gusta. Fíjense, esto es lo bueno de nuestro país. Aquí no nos imponen una religión, ¿no? Aquí termina el video. Pues hablando de libertades, a nosotros no nos imponen ninguna religión, si se dan cuenta. Cada quien puede profesar la religión que quiera, ¿no? Por eso tenemos bastante libertades, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo con respecto a los valores, ¿no? Los valores que estamos viendo en los derechos humanos, ¿sí? Déjenme darle presentación rápido porque si no, no se ve bien. Ahorita me adelanto rápido. Ya casi terminamos, chicos. Nada más falta un pequeño tema. Espérenme, ¿dónde nos quedamos? Creo que aquí. Ahí está el video. Vamos con algo que habla más de lo mismo de la democracia, ¿no? Dice principios, normas y procedimientos de la democracia como forma de vida, responsabilidades y compromisos en la acción colectiva, ¿no? La democracia. Aquí está, ¿no? Y ya les dije que democracia significa poder del pueblo. Nosotros tenemos todos los derechos, ¿no? Dice, somos iguales. La democracia es un conjunto de valores, principios, normas y procedimientos que se expresan en la forma en que se organiza en todos los aspectos de gobierno. O sea, cómo se organiza el gobierno, ¿sí? Todos somos iguales. Bueno, tenemos algunos elementos de la democracia, ¿no? Principios, decisiones mayoritarias, soberanía popular, división de poderes, representación y corresponsabilidad, ¿sí? Bueno, pues estos principios, acuérdense, decisiones mayoritarias es cuando ya votamos y gana el presidente con mayor votación. Soberanía popular, ¿sí? A que nos gobiernen, división de poderes, ya saben que tenemos los tres poderes que ya conocemos, el ejecutivo, legislativo y judicial, representación de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, nosotros pues tenemos una corresponsabilidad con nuestro gobierno. Los procedimientos, el diálogo, la participación, construcción de consensos, elección, rendición de cuentas y revocación, ¿sí? Pues estos procedimientos, pues acuérdense que se deben de llevar también en la sociedad, en el gobierno, lo que es el diálogo, la participación, como ahorita mañana vamos a participar, construcción de consensos, ¿sí? Es decir, de hacer unas encuestas, elecciones, rendición de cuentas y revocación. Si no estamos de acuerdo en algo, lo podemos revocar.
las normas, competencia, límites de poder, respeto a los derechos y reglas para la expresión. Acuérdense que nosotros siempre vamos a tener normas y tienen límites de poder, respeto a los derechos y regla para la expresión. Sí, nosotros tenemos que cumplir con esas normas, como les decía hace rato, y hay límites de poder también. Valores, legalidad, respeto, justicia, equidad, libertad, igualdad, política, responsabilidad, cooperación, paz social, pluralismo, tolerancia, convivencia y solidaridad. Esos son los valores que se manejan en lo que es nuestra democracia. La legalidad, que bueno, a veces aquí nos hace falta un poquito. El respeto, igual, ya ven que los comerciales, lo que les comentaba, ¿no? Cómo se agredían, hace falta un poquito más de respeto. Justicia, ¿no? Bueno, pues la justicia, ¿no? Realmente cuando hacemos las votaciones, ¿quién ganó, no? Y si no hay si está uno inconforme, pues acuérdense que se vuelve otra vez a votar, que haya una equidad, una libertad, de esto ya habíamos hablado, también de la libertad, la igualdad política, pues sí, cada quien tiene derecho a votar por quien crea, ¿no? Que nos va a gobernar mejor. Ya habíamos hablado de nuestra responsabilidad, de tener conciencia, ¿sí? Y la responsabilidad para cómo vamos a actuar, la cooperación entre todos nosotros como sociedad, una paz social, que aquí, bueno, pues les digo, todavía nos falta para eso, pluralismo, tolerancia, convivencia y solidaridad. Bueno, solidarios somos muchos, sobre todo cuando hay cuestiones de desgracias, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? En varias ocasiones. La democracia como forma de gobierno. Y ya con este video, chicos, venimos terminando. Bueno, es un video, es una presentación. Vamos a ver qué es la democracia como forma de gobierno. Déjenme, me salgo ya casi para ir terminando. Vamos a ver esta presentación de la democracia como forma de gobierno. Bueno. Vamos a ver lo que es la democracia como forma de gobierno. Dice la democracia es una forma de gobierno que permite una igualdad política, administrativa y civil de los habitantes del Estado. ¿Sí? Bueno, ya habíamos hablado de la democracia, es lo que nos permite, ¿no? Una igualdad política, administrativa y civil de los habitantes del Estado, sobre todo cuando se va a votar, ¿no? Nosotros somos los que vamos a votar, ustedes ya en pocos años también van a tener ese derecho. Significado, la palabra democracia, los pensadores de la antigua Grecia querían significar un sistema de gobierno formado por la participación del pueblo. Les digo que este término viene desde Grecia, desde la antigüedad. Y ya desde entonces ya se quería la participación del pueblo para elegir a sus gobernantes. Dice democracia como forma de gobierno. La democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes por medio del voto, que les digo que es lo que vamos a hacer mañana. ¿Qué es soberanía popular? Significa que ningún poder o autoridad puede estar por encima de las decisiones del pueblo. Les digo que, bueno, pues esto se supone que en las elecciones si gana uno no podemos estar por encima, pero claro, si vemos que hay pues algo que se hizo mal, pues nosotros podemos revocarlo o pedir que se vuelva a hacer el conteo, ¿no? En esto de la soberanía popular, nosotros se supone que tenemos el poder de elegir. ¿Y quién informa al pueblo? El pueblo es un conjunto de ciudadanos libres e iguales que conscientes de su libertad tienen la facultad de elegir. Es lo que les decía, nosotros tenemos la facultad de elegir a nuestros gobernantes. Perdón, ¿quién conforma al pueblo? No es quién informa, ¿quién conforma al pueblo? Vamos, para que la democracia sea efectiva se necesita de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, pues estos poderes ya saben que los tenemos aquí en México, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el ejecutivo, pues es principalmente
presidente, el legislativo, los que legislan nuestras leyes, que son la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y pues el judicial, que es el magistrado, los que imponen la justicia. Sí, eso lo tenemos aquí en México. Vamos a ver rápido este video. ¿Qué onda? Sé que tienes poco tiempo, así que seré breve. Ya terminé. No es cierto. Ya va en serio. ¿Qué es la democracia? Ya, ¿no ves que no tiene tiempo? Democracia por aquí, democracia por allá. ¿Pero a quién se le ocurrió esta forma de gobierno? ¿Y por qué tiene tanto éxito? Fueron los griegos a los que se les ocurrió hace siglos que si los ciudadanos participaban en la elección de sus gobernantes, se lograrían mejoras en la sociedad. Tuvieron razón, y con el tiempo, otras civilizaciones adoptaron la sencilla idea de que los ciudadanos participativos llevarían a un mejor gobierno. Hoy la mitad del planeta se rige bajo el sistema democrático. Y eso es así porque la democracia es un sistema de gobierno que busca brindar seguridad y justicia a todos los ciudadanos. Pero la democracia requiere del voto. Sí, de tu voto para funcionar. Es muy sencillo, mira. Al votar, los ciudadanos expresan sus ideas y eligen a sus gobernantes. Cuando las sociedades democráticas caen, surgen las dictaduras. Hitler, Mussolini. Y es entonces cuando los ciudadanos extrañan y valoran el poder elegido. Sin embargo, la democracia que hoy construimos no está garantizada. Votar y participar evita que se una. La democracia la hacemos todos. Ahí estuvo. Rápido, como dijimos, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video. Adiós, chavos. Ok, ahí está lo que es la democracia, chicos. Y ya pues prácticamente estaremos cerrando, ¿sí? Bueno, con esto termino la participación del tema, muchachos. Acuérdense que si van a hacer su examen, pues tienen que saber que la democracia, los derechos que tenemos nosotros, todo lo que viene en los derechos humanos, nuestros valores, y pues ahorita prácticamente lo que vamos a hacer mañana muchos de nosotros, ¿no? Ir a votar por quién nos va a gobernar, ¿sí? Y ahora sí terminé puntual, porque ya ven que siempre casi voy a las carreras, porque es tanta información que pues no me alcanza el tiempo. Y bueno, pues con esto vendríamos terminando. ¿Alguna duda, chicos, de los 20, bueno, no sé cuántos hay, pero dudas con respecto al tema, lo que es la democracia, los valores de la democracia, la libertad, la equidad, la convivencia? A ver, chicos, ¿sí entendieron? ¿Alguien me quiere decir qué es democracia? A ver, muchachos, ¿alguien? Si no es por el chat. Yo, maestra. A ver, Diego, ¿qué es la democracia? Es la forma en la que podemos elegir algo de manera justa y equitativa, o sea, por un conjunto de votos. Por ejemplo, si algunas personas votan por algo, la democracia se usa para que todos voten y el que tenga mejores votos, pues gana y así sea más justo y equivalente. Sí. En este caso, ¿por quién votaríamos, Diego? O sea, ¿por qué hay elecciones? ¿Por quién votamos? Para elegir presidentes o el gobierno. Exacto. Exactamente. Se supone que nosotros somos los que tenemos el derecho de elegir a quién nos va a gobernar. A ver, a otra personita más que ya nada más por último me mencione algunos valores de la democracia que acabamos de ver. Valores de la democracia, chicos. Hablamos de varios y estuvimos hablando de que no podemos hacer esto y sí podemos hacer aquello. ¿Cómo cuáles serían? A ver, muchachos, mencióneme por lo menos un valor o dos valores de los que vimos. Chicos. A ver. ¿Estefanía está presente? Voy a escoger a alguien. ¿Estefanía? Sí. Monroy. A ver, un valor que se le haya quedado a Estefanía. Uno de los tantos valores que vimos. Hablamos de varios.
¿Cuál sería el valor? Libertad. ¿Cuál? Libertad. A ver, alguien me contestó por el chat. Es que no escuché bien. Paola Hernández, la autonomía, exactamente. Muy bien, Paola. Tenemos la autonomía, ¿no? Tenemos el derecho de nosotros elegir, hacer, siempre y cuando no dañemos a los demás. De elegir nuestra carrera, nuestra forma de vida, todo. Muy bien, Paola. Sí, no entendí a la otra niña, ya no lo entendí. Bueno, pero ya prácticamente ya terminamos. Y bueno, pues ya los veré la siguiente sesión, jóvenes. Voy a resumir lo más que pueda lo de historia para que se lleven más información a su examen, ¿sí? Y con con esto termino el tema. Muchas gracias por su atención. Gracias a los orientadores, al maestro Gonzalo y también a las maestras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisela. Un gusto nuevamente trabajar con usted y pues como bien dice, la próxima semana pues prácticamente estaríamos cerrando el curso y pues bueno, seguir invitando a los jóvenes que no se desanimen, que sigan participando, que este curso fue diseñado y preparado pues especialmente para ellos y que sobre todo que tengan a bien tomar todo el provecho que puedan. Muchas gracias, tomamos el receso y continuamos con la clase de biología regresando de este. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestra.